Hola a todos, en esta segunda edición vamos a continuar con el ciclo acerca de la patria y el patriotismo. A modo de resumen, vamos a primero hacer un repaso de lo que vimos en la edición anterior. En la edición anterior hemos visto un fragmento del doctor Palacios que nos ayudó como introducción a la cuestión. Habíamos dicho que la patria es ese cúmulo de bienes materiales, espirituales, heredado por nuestros antepasados, ¿no? Historia, lengua, ideales, cosmovisión, religión, etc. Circunscripto en una tierra que ya no es tierra solamente en un sentido estrictamente material, sino que es la misma naturaleza espiritual del hombre la que transmuta esa tierra en nuestra tierra, ¿no? En un bien mayúsculo que configura nuestra existencia de modo radical y trascendente. También dijimos a la pasada que la piedad es la virtud potencial de la justicia, ¿no? Es parte de la justicia, y que ordena al hombre a dar el honor debido a nuestros padres carnales, podemos decir, ¿no? A nuestro papá y nuestra mamá, pero también a nuestra patria. Además, hicimos una breve distinción entre patria y nación, indicando que ambas son como dos caras de la misma moneda, ¿no? La primera indica la herencia recibida, asumida, perpetuada en el hoy, y la segunda es la continuidad de esa herencia en el hoy. Es decir, es como un presente continuo, dijimos, ¿no? En una recibimos y en la otra transmitimos. Y que este cúmulo, ¿no? Espiritual y material se transmite a los que están hoy y que estarán cuando nosotros ya no estemos en esta tierra. Por último, al final de la edición anterior, leímos un fragmento del Napoleón de Notting Hill de Chesterton, en donde, con la elocuencia, creatividad y sutileza propias de este autor, se nos enseña la grandeza de lo nuestro, ¿no? Es decir, de ese cúmulo recibido de historias, de sacrificios, de amores, de palabras, de pensamientos, de sentimientos que signan esta tierra en la cual desplegamos nuestro ser y que llamamos patria. Todo esto en contraposición de eso que podemos llamar progresismo escéptico, que busca la novedad en las modas, que busca la expansión que olvida lo viejo, lo antiguo y que podemos llamar tradición. Lo cotidiano es, dice, parafraseando a Chesterton, podemos decir, lo cotidiano es lo magnífico, ¿no? Lo repetitivo es lo novedoso, y lo que parece ser pequeño en sus límites es, sin embargo, grande en simbolismo y realidad espiritual. Bien, pero digamos algo más acerca de la patria. A modo de primera aclaración, y siguiendo las palabras de José Antonio Primo de Rivera, citadas en la edición anterior, podemos decir que más allá de las diferencias que podamos tener en un montón de cuestiones con nuestros compatriotas, muchas de las cuales incluso pueden llevar a rivalidades de partido, la patria es una realidad mayúscula que nos hermana, que nos une. La pugna partidaria por el poder puede conducir en muchas ocasiones a revueltas internas que remueven las entrañas de nuestra patria. Eso es lo que hizo penar tantas veces a San Martín y a Belgrano, que contemplaban con pesar, ¿no? Como un resquebrajarse de los logros conseguidos
en la lucha por la independencia, ¿no? Todas esas luchas que siguieron después de la independencia. A pesar de esto, decimos, ellos jamás dejaron de ver estos conflictos como luchas entre hermanos. En medio de tan sangrientos conflictos acontecidos en nuestra historia, una misma realidad penetraba esas luchas partidarias, al menos a los que honestamente buscaban el bien de este suelo, ¿no? Y ese bien, esa realidad mayúscula, era la patria. Por otro lado, podemos decir que la patria no es solamente ese territorio geográficamente determinado, ¿no?, que llamamos Argentina. Cuando agarramos un mapa político y señalamos a la Argentina, efectivamente observamos unos límites definidos de manera justamente política, o sea, delimitados en relación a las demás naciones, ¿no?, para, de acuerdo a determinadas leyes y a los fines de establecer cierta paz con nuestros vecinos. Ahora, la Argentina no es solamente esto. Argentina, nuestra patria, la de cada uno de nosotros, no es solamente esto. Patria es también nuestra familia, que carga con ese cúmulo espiritual, nuestro barrio, nuestra ciudad, toda región que de alguna manera sea portadora de estos bienes heredados, que nos hermana y que nos reúne y que nos confiere unidad de sentido. Y este asunto nos lleva a la cuestión que es propia de esta edición de hoy. Y es que aún nos falta algo que es esencial para poder comprender cabalmente qué es la patria. Hay un pequeño libro, pequeño en tamaño, no así en profundidad, de Rafael Gambra, titulado El silencio de Dios. Es un excelente libro que recomiendo. En este libro comenta algunos fragmentos de la obra de Saint-Exupéry, del Principito, de la Ciudadela y otros. En este libro explica Gambra eso que para mí es esencial y que son los conceptos de compromiso y domesticación, ¿no? Son conceptos de Exupéry, pero Gambra los comenta, los hace claros, los cristaliza, digamos, y los engarza con este tema que estamos tratando ahora en esta edición. En una parte del Silencio de Dios, ¿no?, de este libro de Gambra, Gambra cita a Exupéry, que dice: «No hay panorama contemplado desde lo alto de las montañas que no haya sido antes descubierto por el esfuerzo de la ascensión y de la aventura». Pues bien, dice Gambra, o sea, comentando este breve fragmento de Exupéry, dice: «El caminante que vence una alta cima se ha comprometido en la montaña, y la montaña, en cierto modo, se ha hecho suya». Es decir, es distinto el caso de aquel que, por ejemplo, sube a la montaña por un teleférico. Ciertamente ambos, el que escala y el que sube por el teleférico, contemplan la cima de la montaña, ¿no? Ambos llegan a la cima. Sin embargo, dice Gambra, y cito textual: «En la aventura de una ascensión de montaña, cada perspectiva ganada, cada nuevo plano de horizonte, cada riesgo y cada conquista crea lazos vivos entre montaña y caminante, hasta que, en el último esfuerzo, el viento impaciente de las cumbres rinde al contemplador esa especie de plenitud en que el panorama final se hace, más que contemplación pura, vivencia y aún creación personal». Entonces, viendo este fragmento, de este comentario de Gambra, podemos decir que, de alguna manera, la montaña ya no es solo montaña para el aventurero, sino que de alguna manera, es su montaña. Es decir, ha creado un lazo con ella que lo liga existencial y espiritualmente. Dice Gambra: «Solo a través del compromiso con la existencia concreta, irrevocable, adquiere sentido y valor la vida del hombre». Nosotros vemos hoy en día que se ha instaurado la visión turística del mundo. Cada vez vemos muchos jóvenes
con el afán, ¿no? con ganas de recorrer el mundo, conocer un sinfín de culturas, de costumbres, de lenguajes, pero, y acá está la cuestión, totalmente desligados, desarraigados, estos jóvenes, de cualquier punto de origen, ¿no? Es la concepción posmoderna del ciudadano global, ¿no? Que a todos lados se dirige, pero que a ninguno de ellos se compromete, y con ningún punto de origen que lo defina. Es el hombre que vive como un externo extranjero, podemos decir, como mero espectador y turista, ¿no? Sin un lugar que le dé sentido, sin nada que lo ligue ni que lo comprometa. El universo, para el hombre así entendido, es un absurdo, es un mundo que en su vastedad no tiene raíz, no tiene sentido, ante el cual no queda más que la angustia, el abandono del que tanto hablan, ¿no?, los filósofos existencialistas. El hombre se hizo dueño del mundo por la técnica, experimenta sus lugares más recónditos, el hombre prueba todas sus culturas y sin embargo, como arena entre las manos, podemos decir, todo se escapa, ¿no? Se vuelve nada, porque con nada se compromete. Y es por eso que nos dice Gambra, y cito, solo conoce realmente el que ama, solo es libre el que es capaz de entregarse a algo o a alguien. Podemos decir, viendo este pequeño fragmento, que solamente se puede llegar al cabal sentido de comprensión de la realidad concreta aquel que pudo crear un lazo, un compromiso existencial y que es capaz de entregarse por ello. La otra noción complementaria de compromiso, como dijimos antes, es la de domesticación. En efecto, domesticar no es solamente hacer convivente a un animal, ¿no?, sino captarlo, asimilarlo a la propia vida humana, a mi propia vida. El animal domesticado no es cualquier animal, sino que es el animal de casa, ¿no?, en el sentido de que es el animal del hogar. Hay con el animal domesticado una relación recíproca. Dice Gambra, el hombre, el sujeto, se compromete. La cosa, el objeto, se domestica, recíproca y simultáneamente. En este punto, Gambra, en este pequeño librito que ya mencionamos, ¿no?, El silencio de Dios, cita ese famoso diálogo del Principito que se produce entre el zorro y el príncipe. Vamos a leer ese diálogo y vamos a ver qué comenta después Gambra. El diálogo entonces dice así. Fue entonces cuando apareció el zorro. ¿Quieres jugar conmigo?, le propuso el príncipe. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, contestó el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el príncipe. Pero pensándolo, añadió, ¿qué significa domesticar? Es algo muy olvidado hoy en día. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Eso es, dijo el zorro. Todavía tú no eres para mí más que un muchacho en todo semejante a otros 100.000. Y yo no tengo necesidad de ti. Tú tampoco me necesitas. Yo no soy para ti más que un zorro semejante a otros 100.000. Pero si tú me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo, y seré yo para ti único en el mundo. Empiezo a comprender, dijo el príncipe. Existe una flor. Creo que ella me ha domesticado. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Yo cazo pollos y los hombres me cazan a mí. Todos los pollos se parecen y todos los hombres también. Esto me aburre un poco. Pero si tú me domesticas, mi vida quedará como iluminada. Conoceré un ruido que será diferente de los otros. Los otros ruidos me hacen esconderme bajo tierra. El tuyo me llamará fuera de ella como una música. Y además, mira, ¿ves allá los campos de trigo? Yo no como pan. El trigo es para mí inútil. Los campos de trigo no me dicen nada. Y es triste.
pero tú tienes los cabellos dorados. Por eso será maravilloso cuando me hayas domesticado. El trigo, que es dorado, me hará acordarme de ti, y me gustará el ruido del viento en el trigo. El zorro se calló y miró largamente al príncipe. Sé bueno, domestícame. Querría hacerlo, contestó el príncipe, pero me falta tiempo. Tengo amigos que descubrir y muchas cosas que conocer. No se conocen más que las cosas que uno mismo domestica, dijo el zorro. Los hombres no tienen ya tiempo de conocer nada. Compran cosas ya hechas en los almacenes, pero no existe almacenes de amigos. Los hombres no tienen ya amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer para ello?, preguntó el príncipe. Es preciso mucha paciencia. Te sentarás primero un poco lejos de mí, como ahora, en la hierba. Yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no dirás nada. El lenguaje es fuente de equívocos, pero cada día te irás sentando un poco más cerca. De esta manera el príncipe domesticó al zorro, y cuando se acercó la despedida, «Oh», exclamó el zorro, «lloraré. Tú has tenido la culpa, no quise hacerte daño, pero quisiste ser domesticado». «Así fue», dijo el zorro. «¿Pero vas a llorar?» «Así es», repitió el zorro. «Entonces no ganas nada». «Gano», dijo el zorro, «a causa del color del trigo». Después añadió, «Vuelve a ver las rosas. Comprenderás ahora que la tuya es única en el mundo. Vuelve a decirme adiós y te entregaré un secreto». El príncipe volvió a contemplar las rosas. «No os parecéis a mi rosa», les dijo, «porque no sois nada todavía. Nadie os ha domesticado y vosotras a nadie habéis domesticado. Sois como era mi zorro. Era un zorro como otros 100.000, pero lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo». Y las rosas se sentían muy mortificadas. «Sois hermosas», les añadió, «pero estáis vacías. No se puede morir por vosotras. Sin duda, el que pase junto a mi rosa creerá que se parece a vosotras, pero por sí sola es más importante que todas vosotras juntas, porque es a ella a la que he regado y abrigado, porque es mi rosa». Y volvió al zorro. «Adiós», dijo el zorro. «Este es mi secreto. Es muy sencillo. No se ve bien más que con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Es el tiempo que has perdido con tu rosa lo que la hizo tan importante. Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Te haces responsable para siempre de aquello que has domesticado. Eras responsable de tu rosa». «Soy responsable de mi rosa», repitió el príncipe para acordarse. A este diálogo de Exupéry comenta Gambra. Cito: «Cabe así concebir la vida humana como creación de lazos cognoscitivos, volitivos, activos, entre el yo y las cosas. Tales lazos son, para el sujeto, compromisos, y respecto a las cosas, domesticación. Cada hombre viene a ser su propio mundo, su vida, y las cosas se hacen así sustancia humana. De este modo, el hombre que muere en la lucha o en el voluntario sacrificio no lo hace por las cosas en su ser físico, ni por la tierra, ni por la casa, ni por la bandera, que como puras cosas no merecerían esa vida y subsisten sin ese sacrificio, ni tampoco por la propia e íntima libertad del sujeto, que desaparecerá indudablemente con su muerte. El hombre muere por salvar el mundo invisible que convierte a esas cosas en dominio, en patria, en rostro familiar. Ese lazo, invisible para los ojos, se capta solo por el corazón, porque ha sido construido por el fervor, por la entrega, y solo se ve realmente aquello que se ama. De esta manera, entonces, viendo el diálogo de Exupéry y el comentario de Gambra, entendemos que nuestra patria es precisamente eso, es nuestra. El paisaje cotidiano que vemos, ese suelo que pisamos, transitamos todos los días, las personas con las que nos relacionamos a diario, nuestros hijos, padres, nuestra esposa o esposo, nuestra casa, nuestro barrio,
pueblo o ciudad, nuestra religión, nuestra historia, nuestra lengua, no son solamente eso, son nuestros. Pero porque son nuestros, mejor dicho, son nuestros en la medida en que nos comprometemos con ellos, en la medida en que establecemos un lazo espiritual con ellos, en la medida en que estas cosas revelan el amor que en ellas depositamos y que depositaron otros miles de compatriotas por su trabajo, por su sacrificio e incluso con su sangre y su vida. Esta es mi patria y por ella estoy dispuesto a dar la vida. Y no hay otra patria para mí, esta es mi patria. No hay otro horizonte cargado de sentido que este que me fue transmitido, este que percibo todos los días de mi vida. Y que ya no es solamente, como dijimos antes, un horizonte, ¿no? Como una pintura fría, sin sentido, sino que justamente ese horizonte, ese paisaje, nuestra patria, tiene el sentido que le ha sido otorgado en la historia y que nosotros le damos cada día con nuestro amor. Cada cosa, como dice Chesterton en la ortodoxia, cada cosa que es nuestra fue salvada como de un naufragio maravilloso, ¿no? Esto lo dice citando al Robinson Crusoe. Y así es justamente como nosotros vivimos en nuestro día a día. Y es por eso que la patria es algo tan difícil de definir, porque nos es muy cercano, nos es muy entrañable. Y las cosas que son más cercanas y que parecen más obvias son justamente aquellas más difíciles de explicar, de tomar conciencia y de definir. Para terminar esta segunda edición, esta segunda parte de este ciclo sobre la patria, voy a leer un pequeño fragmento que cita Gámbara en El silencio de Dios, que es una cita de Camus, y dice: la verdadera liberación del hombre se ha apoyado siempre en las realidades más concretas, la familia, la profesión, el municipio, que transparentan en sus límites el ser, el corazón vivo de las cosas y de los hombres. Ahora bien, no debemos caer en el error de hacer de esto una muestra de chauvinismo. Es decir, el hecho de afirmar que amamos a nuestra patria, que amamos a nuestra nación, no implica no ver sus defectos. Simplemente significa que, por ejemplo, cuando vamos a otros países, ¿no?, como turistas, como decíamos al principio, los observamos a modo de espectadores. De modo que no establecemos con esos países que visitamos un lazo, un compromiso, una unión espiritual, como tampoco lo hacemos con las cosas que de alguna manera contemplamos como espectadores, pero con las cuales no establecemos un lazo de domesticación, como explicaba Gámbara. Entonces, nosotros amamos nuestra patria, pero eso no implica no ver sus errores. Al contrario, como amamos nuestra patria, es que podemos justamente poder ver con objetividad tanto sus errores como sus virtudes. Y es en eso justamente que, buscando su bien, es decir, amándola, configuramos con ella un lazo espiritual, un compromiso, e incluso podemos llegar a dar la vida por ella. De esta manera entendemos que lo que transitamos hoy, es decir, esta falta de amor por la patria, de compromiso, de lazos, de lealtad con nuestra tierra, con todo lo que ello significa, ¿no?, con todo su simbolismo y su carga espiritual, como dijimos, justamente tiene que movernos a tomar una postura de alguna manera constructiva, ¿sí? No al modo contemporáneo que se entiende constructivo, sino una postura no solamente destructiva frente a estos nuevos avances de desarraigo, sino una postura terriblemente positiva. Es decir, que es la postura
de amar nuestra patria. Siempre el amor constituye un fin que eleva, sublima todos los medios que uno pueda aplicar, por más destructivos que sean. De modo que la liberación del hombre, como dice Camus, tiene que apoyarse en las realidades concretas, ¿no? En la familia, en la profesión, en el municipio, pero también en la patria, en eso que nos atraviesa de una manera tan profunda y existencial. Lo que nos quedaría preguntarnos y ver entonces es, muy bien, si esto es la patria, ¿no? ¿Qué le debemos a ella? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora con esto? Y eso es justamente lo que vamos a ver en la siguiente edición, en la tercera y última, que es en la que vamos a tratar del patriotismo o de la piedad, como le decían los antiguos, como le decía Santo Tomás, Cicerón y demás. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y hasta la próxima edición.